Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy al webinar de Windows 11 y la evolución del Motherboard Place, donde tendremos la oportunidad de conocer las bondades de Windows 11 en este nuevo caminar laboral, donde muchas organizaciones y empresas han combinado el esfuerzo laboral de su personal dentro de la empresa como en el home office, en el cual el reto es brindar herramientas confiables y seguras para el excelente desarrollo de sus funciones. A nombre del equipo de soluciones MKS y Windows 11, sean ustedes bienvenidos. Estaremos acompañándolos a través de este webinar en el que estaremos explorando Windows 11, pero también cómo Windows 11 nos ayuda a tener un lugar de trabajo moderno. ¿Por qué decimos que Windows 11 nos ayuda a tener un lugar de trabajo moderno? Bueno, vamos a empezar por la modernización de los entornos de trabajo. Eh, por ahí hay un micrófono abierto. Muy bien. Por ahí, a partir del año 2020, 21, 22 y parte del 23, las organizaciones se vieron obligadas a evolucionar en cuanto a cómo trabajar, seguir trabajando de manera colaborativa, seguir trabajando en equipo, pero en un entorno en el que no podíamos estar todos juntos. Esto ha hecho que los lugares, oficinas tradicionales, los entornos físicos, los espacios de trabajo hayan cambiado. ¿Sí? Estamos viendo un cambio en esta forma de colaborar con estas organizaciones. Pero lo que no ha cambiado y lo que siempre ha sido bueno es el trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo se podría lograr seguir trabajando en equipo si no podíamos estar todos en un mismo lugar? Bueno, esto obligó a que se empezaran a tener herramientas para poder lograr este objetivo, ¿sí? Y los entornos empresariales evolucionaron y las expectativas también, tanto de los clientes como de los empleados, también evolucionaron. ¿Por qué? Porque para un empleado también es mucho más sencillo, incluso un empleado puede llegar a ser más productivo si no tiene tanto tiempo desperdiciado en trayectos, etcétera, etcétera. Si trabaja desde, por ejemplo, su hogar. Ahora, todo esto, pues se escucha muy bonito, ¿no? Parecen todas ventajas. Pues que el entorno de trabajo evolucionó, que se permite el trabajo en equipo, que las herramientas tecnológicas evolucionaron junto con la necesidad que estaba surgiendo. Bueno, pero las empresas ahora se empezaron a preocupar con las amenazas. ¿Por qué? Porque al hacerse más complejo el lugar de trabajo, las amenazas también empezaron a hacerse mucho más complejas. ¿Cómo atacar todo esto? ¿Cómo cumplir con las expectativas de clientes, empleados? ¿Cómo modernizar trabajo de moderno, perdón, el trabajo, el lugar de trabajo y a la vez seguir manteniéndose seguro? Bueno, aquí es donde entra en la escena Windows 11, pero también Microsoft 365. Cuando hablamos de un lugar de trabajo moderno, hablamos de hardware de última generación, pero también hablamos de servicios de última generación. En cuanto a esto de los servicios, pues entra en escena Microsoft 365. ¿Por qué? Porque Microsoft 365 aprovecha el poder en la nube. ¿Cómo ayuda Microsoft 365 a las organizaciones? Bueno, aquí tenemos tres pilares: el ahorro de costos, el aumento de la confianza de la seguridad y la mejora está en la productividad. Ajá. Sí, tenemos por ahí un micrófono abierto. Ok. Eh, ¿Cómo nos ayuda Microsoft 365, hablando de los servicios que abonan al trabajo moderno, a ahorrar costos? Bueno, Microsoft 365 consolida aplicaciones en un mismo o en un único paquete. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado de Microsoft 365 Business, ¿sí? Que tiene tres ahí tiers, por así decirlo, que es el Basic, Standard y Premium. Bueno, dentro de estos paquetes se consolidan muchas aplicaciones que nos sirven para distintos propósitos.
Entonces, en lugar de ir a buscar un vendedor o un fabricante de una herramienta que me ayude a lograr, por ejemplo, la ofimática, y otro fabricante que me ayude a tener el correo electrónico, y otro fabricante que me ayude a tener una administración de mis dispositivos. Bueno, en lugar de tener esas tres fabricantes o esas tres herramientas de marca diferente, bueno, todo se unifica dentro de Microsoft 365. Esto simplifica la implementación y también reduce la complejidad de la gestión de las licencias. Al tener todo en una sola consola, nosotros pues tenemos de manera sencilla la posibilidad de un usuario asignar o desasignar licencias tal como lo requiera la organización. También Microsoft 365 nos ayuda a reducir los riesgos de seguridad. ¿Qué tipo de riesgos de seguridad existen en una organización? Bueno, que se filtren datos a personas externas a la organización, o que llegue a haber ejecución de malware, por ejemplo, por medio de correo electrónico, que es lo más común. Microsoft 365 nos cubre también a este respecto con sus herramientas. Y abonando también a lo que ya hemos dicho, también mejora la productividad. Este servicio de Microsoft 365, porque, por ejemplo, tiene una herramienta muy importante para la colaboración llamada Microsoft Teams, que sin duda nos ahorra mucho tiempo en cuestiones de llamadas, cuestiones de presentaciones, etcétera, etcétera. De esta manera, Microsoft 365 aprovecha el poder de la nube. Pero si esto lo combinamos con un sistema operativo moderno, se incrementa mucho más nuestra productividad. Hay que tener en cuenta que Windows 11 es el sistema operativo más moderno que ha lanzado Microsoft hasta la fecha. Y las organizaciones se han estado dando cuenta de que Windows 11 les ayuda a resolver sus problemas, a estar más tranquilos en cuanto a vulnerabilidades, incluso también a estar conscientes o estar tranquilos en cuanto a su contribución a, a no seguir llenando la atmósfera de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque Windows 11 también está diseñado de una forma que es eficiente en cuanto a las actualizaciones, pero también a nivel de equipo es eficiente en cuanto al uso de la energía. De esta manera se reduce la emisión de carbono tanto por cada colaborador, pero si sumamos cuánto se reduce por cada colaborador, vemos que nuestra organización también abona a la causa del medio ambiente. Aparte, una ventaja o otra de las ventajas de tener Windows 11 es que sacamos el máximo provecho de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque Windows 11 tiene integrado en su escritorio una herramienta llamada Copilot. Seguramente ustedes ya han interactuado con esta herramienta. Bueno, esta herramienta es nativa de Windows 11 y puede ayudar a los colaboradores a ahorrar tiempo en busca de información o incluso en tips para ser más productivos en su día a día. Pero aparte de esto, la inteligencia artificial también se une fuerzas con Microsoft 365 para protegernos contra las amenazas en cuanto a malware, en cuanto a spyware, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta tecnología moderna ayuda a que nuestros equipos y nuestras organizaciones estén más seguras. Y solamente esto es el comienzo, ¿verdad? Una vez que nosotros tengamos inteligencia artificial en nuestro sistema operativo, vamos a querer explorar más y, por ejemplo, quizá podamos empezar a utilizar la inteligencia artificial en las herramientas de Office, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, con Copilot para Microsoft 365. Y todo esto nos lo va a facilitar Windows 11. ¿Por qué? Porque es nativo del sistema operativo. Si nosotros no nos hemos modernizado, quizá no vamos a estar sacando las máximas ventajas de esta inteligencia artificial llamada Copilot. Ustedes se preguntarán, bueno, si yo tengo Windows 10, ¿también puedo tener Copilot? Sí, en cierto sentido, pero no es nativo, ¿sí? Hay que hacer ahí algunas cuestiones en cuanto a mover o
hacer tweaks al sistema operativo Windows 10 para poder tener Copilot. Todo esto no lo evitamos si lo tenemos de forma nativa si tenemos Windows 11 Pro. Las necesidades de las empresas modernas requieren que el hardware y el software se actualicen. Nosotros no podemos pensar que nuestra organización va a seguir siendo productiva o va a tener buenos resultados si descuidamos el asunto de nuestro hardware y nuestro software. No es posible que, por ejemplo, pensemos que si seguimos teniendo computadoras con el sistema operativo Windows 10 o Windows 7, vamos a seguir sacando provecho de las ventajas de la evolución tecnológica. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en una encuesta que se ha realizado por ahí de mayo de 2023, se tuvieron estos resultados en el que, por ejemplo, el 64% de los encuestados mencionan que les falta tiempo para hacer su trabajo. La falta de tiempo ahoga su innovación. ¿Por qué podría faltarle tiempo a un colaborador? ¿Podrían ser traslados? ¿Podría ser el tiempo invertido en buscar información? ¿Podría ser el tiempo invertido en hacer tareas mecánicas? Bueno, todo esto nos lo puede facilitar o ayudar la inteligencia artificial. El 62% de los encuestados dicen que batallan dedicando demasiado tiempo a la búsqueda de información en su jornada laboral. Para esto, por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque tan solo preguntándole una cosa, la inteligencia artificial hace el trabajo de la búsqueda y nos trae la respuesta correcta. El 86% de las personas que toman decisiones dentro de una organización en cuestiones tecnológicas están de acuerdo en que el hardware moderno ayuda a proteger contra las futuras amenazas. Y es cierto, porque día tras día los atacantes, los malhechores, están innovando ellos también. ¿Sí? Saben que la tecnología sigue avanzando, ellos no se pueden quedar atrás. Por así decirlo, podríamos decir que son personas también muy trabajadoras. Por lo tanto, nosotros no podemos quedarnos atrás en nuestra organización. Si no le damos la debida importancia a la modernización de nuestro sistema operativo y de nuestro hardware, somos blanco fácil para los atacantes. Y eso hay que tener en cuenta, pues 86% de las personas que toman decisiones están de acuerdo con esto. Y más del 70% de... Aquí no, muchachos. Ahí se abrió un micrófono. Ok. Continuamos. Más del 70% de los líderes empresariales dicen que la calidad de los dispositivos debe mejorar para respaldar el trabajo híbrido con más éxito. Es decir, nosotros no queremos que a la hora de estar presentando, nuestro equipo no responda o no funcione como nosotros deseamos. Si nosotros queremos que nuestro trabajo sea suave y transcurra con total normalidad y fluidez, bueno, pues tenemos que invertir también en el hardware y el software. Por ahí hay una mano levantada. Sí, hola Arturo, ¿qué tal? Mucho gusto. Para Silicasas de Porcelanita La Moza, un gusto igualmente. Gracias Arturo. Mira, respecto a lo que estás mencionando, si me permites, ¿habrá un foro o gustas? Al final te hago bueno, tengo una duda o te la puedo hacer ahorita. Es pregunta, disculpa. Sí, hay un espacio al final para preguntas y respuestas. Buenísimo. Pero igual, si piensan que a lo mejor se les va a olvidar, pueden hacer la pregunta ahorita. Ok, voy a interrumpirte brevemente, ya que lo hice, aprovecharé y ya al final, si tengo dudas, lo haré al final del foro. Fíjate que con el tema de las actualizaciones que mencionas, sumo a ello, sin embargo, hay en muchas ocasiones que Windows 11 trae actualizaciones que en los equipos que yo ocupo Macabel, ha dejado a los usuarios sin audio, ha corrompido el sistema y tengo que formatear el equipo. Entonces, algunas actualizaciones no sé de qué dependa ya con el expertise que tú tienes. Justo te iba a mencionar eso, ¿no? El por qué o cómo puedo detectar que esta actualización no corrompa, no sé, me ha pasado algunas ocasiones, por ahí dice que no se escuche muy bien, pero bueno, ya me acerqué el micrófono.
algunas ocasiones el sistema operativo sale dañado, ¿verdad? Y hay que formatear. Me ha pasado más de 4 veces. Windows 11 manda una actualización que actualiza y deja de funcionar. O si no es el audio, y obviamente descargamos el controlador y nuevamente se vuelve a colocar, pero son cosas que provocan las actualizaciones. Entonces mi duda es, ¿cómo nos sugieres? ¿Qué nos aportas o cómo podemos identificar que este tipo de actualizaciones pues no tengan inconvenientes el usuario final, ¿no? Porque finalmente el usuario te dice, oye, es que ayer la actualicé y hoy tardó más de 1 hora para encender mi equipo y la facturación se está cayendo y es fin de mes. Y tú así de, híjolas, es que no depende de mí, sino del sistema operativo, ¿no? Tú ya lo sabes. Sin embargo, ¿qué podemos hacer bueno, cómo nos puedes ayudar en este punto mencionado? Sí, realmente es muy complejo llegar a una causa en una situación particular porque hay infinidad de factores involucrados en esta cuestión que estás mencionando, pero es un hecho de que se puede llegar a dar el caso de esto que estás mencionando. Precisamente también hay una parte dentro de este webinar y también es parte de lo que es el trabajo moderno, donde vamos a hablar de una herramienta llamada Microsoft Intune que nos puede ayudar a esto. ¿La podrías poner en el chat, porfa, para anotarlo? Gracias. Si es Microsoft Intune, ahí sí nos ayudas, por favor, Francisco, a ponerlo en el chat. ¿De qué manera nos ayuda? Bueno, si quieres, ahorita que entremos a esta parte de Intune, desarrollo un poquito más el tema de las actualizaciones, ¿verdad? Ok, pero como ya te he mencionado, es un poco complicado dar al punto específico en estos casos, pero puede haber cuestiones de errores humanos, puede haber cuestiones de que a lo mejor el hardware ya no estaba funcionando al 100%, a lo mejor había temas ahí con el almacenamiento del hardware, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero se busca minimizar el impacto de las actualizaciones de manera que, por ejemplo, los equipos que sean más críticos, a lo mejor poder aplazar un poquito más las actualizaciones. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más al respecto cuando hablemos de Intune, ¿verdad? Entonces ahí desarrolla un poquito más el tema. Pero siguiendo, hablando del hardware moderno, precisamente el hardware moderno nos va a ayudar a evitar este tipo de situaciones, ¿verdad? Ok, muchas gracias. De nada. Y pues para muestra tenemos lo que menciona aquí esta persona, Tom Mainelli, donde él dice que las empresas con visión de futuro saben que una actualización de PC es fundamental para su éxito continuo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las PCs, las computadoras, son el centro, el core del funcionamiento de nuestras organizaciones. Sabemos que también son los colaboradores, pero ¿qué herramienta utilizan los colaboradores? Un equipo de cómputo. Por lo tanto, si nuestro negocio tiene cierta criticidad en cierta área, bueno, lo ideal es que esa área tenga el equipo de cómputo más actual y más confiable. ¿Sí? No dejar todo el peso del trabajo de nuestra organización en quizá equipos de cómputo que ya tengan más de 3 años, por ejemplo, trabajando. ¿Sí? De ahí radica la importancia de que estemos conscientes y de que nuestra organización tenga ahí un sistema de renovación de equipo de cómputo, ¿verdad? Ahora, esto no tiene por qué ser una carga para las organizaciones. Hay distintos planes, por ejemplo, arrendamiento de equipo en el que pasan el tiempo y se nos renuevan y se nos van renovando constantemente los equipos, etcétera, etcétera. Esa sería cuestión de la organización, el saber cómo hacer para que nuestras herramientas siempre estén al día y siempre estén al 100%. Acerca más de Copilot y de Windows 11. Windows 11 nos ayuda a combatir o a resistir el, el malware. Y esto lo hace sin ralentizar el rendimiento. Y aquí vamos a hablar un poco más de la inteligencia artificial. Por ejemplo, los antivirus o los
Sí, los manejadores o del software que previene el malware antiguamente utilizaban muchos recursos de nuestro ordenador. ¿Por qué? Pues porque lo que hacía es que todos los días, a cierta hora, se realizaba un escaneo profundo del sistema, eh, aumentaba la utilización ahí del almacenamiento, no se diga si nuestro equipo tiene disco duro en lugar de unidad de estado sólido. Bueno, pues era casi imposible utilizar el equipo mientras un escaneo del antivirus se estaba realizando. ¿En qué ha abonado la inteligencia artificial a esto y el hardware moderno? Bueno, ahora los antivirus o el software que nos ayuda a protegernos del malware utiliza inteligencia artificial. Entonces, ya no requiere estar realizando un escaneo del equipo para encontrar virus o malware. Ahora solamente mediante inteligencia artificial, mediante machine learning, está monitoreando el comportamiento del sistema. ¿Sí? Un comportamiento, por ejemplo, nosotros, si tenemos hijos, amigos, y de repente empezamos a ver que empieza a cambiar su forma de ser, bueno, se nos paran las antenitas, ¿verdad? Y vamos y le preguntamos, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Bueno, esto mismo sucede con el software moderno que se basa en inteligencia artificial. Empieza a haber un comportamiento distinto del sistema operativo y para las antenitas, ¿sí? Y empieza a ver qué está causando esta situación sin necesidad de hacer un escaneo completo del sistema de archivos de nuestro dispositivo. Por eso se dice que Windows 11 y la inteligencia artificial de estos antivirus modernos aumenta la resistencia al malware sin hacer más lento el rendimiento del equipo. Pero aparte, si nosotros tenemos un hardware y un software moderno, pues tenemos experiencias de escritura y dibujo más naturales, o por ejemplo tenemos cámaras y micrófonos de alta calidad más modernos, ahorramos energía, mejoramos la sostenibilidad, como ya mencionamos hace algunos momentos, y en trabajos especializados, por ejemplo aquellos que hacen renderizado 3D, pues tiene una aceleración importante, un 42% más rápido que la media. Ojo, todos estos porcentajes son comparados con equipos con Windows 10. Entonces, el salto de Windows 10 a Windows 11 Pro sí es un salto que seguramente la mayoría de las organizaciones deben de dar. ¿Por qué digo la mayoría y no todas? Bueno, porque hay casos particulares en los que quizá tengan herramientas desarrolladas específicamente para un sistema operativo que necesitan seguir teniéndolo, ¿verdad? Pero si nosotros no estamos amarrados de algún modo a un sistema operativo que va a dejar de tener soporte en el año 2025, pues lo mejor es ir cambiando desde ahora. Otra ventaja de Windows 11 es que es el primer sistema operativo que es consciente de las emisiones de carbono. Mediante Windows 11 nosotros reducimos la huella de carbono, reducimos las emisiones y reducimos los costes. ¿De qué manera? ¿O qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, al Windows 11 estar enfocado también en el ahorro de energía, pues cumple con estas dos cosas. Reduce los costes energéticos de nuestra organización y nuestra oficina, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo reduce la huella de carbono que estamos dejando en el medio ambiente, ¿sí? Otra razón para que nosotros cambiemos a Windows 11. Por ahí si nuestras organizaciones estamos trabajando para ser denominadas empresas socialmente responsables, nosotros podemos decir, ¿saben qué? Nosotros usamos Windows 11 porque estamos conscientes de que necesitamos contribuir a la protección del medio ambiente. Bueno, hablando todo esto, ¿por qué tenemos que actualizar? Más allá de todo lo que hemos hablado, si nosotros seguimos teniendo dispositivos antiguos en nuestra organización, va a aumentar la posibilidad de que se filtren nuestros datos o de que dejemos de operar porque quizá nos va a caer un ransomware que encripta todas nuestras bases de datos, nuestros servidores, y ahí estamos perdiendo mucho más dinero de lo que podemos perder, entre comillas, al invertir en nuevo hardware y nuevo software. Si nosotros tenemos Windows 11 Pro, nos mantenemos competitivos, ¿verdad? Y también controlamos los costes, porque si nosotros tenemos equipos antiguos, todos los días nos va a estar fallando algo.
todos los días va a estar sucediendo algo que va a hacer que nuestra productividad se vaya para abajo. ¿Sí? Entonces, a la larga, ¿qué es lo que sale más caro? ¿Mantener un equipo viejo o seguir siendo productivos con equipos nuevos? ¿Sí? Se busca que nuestros equipos se vayan renovando mínimo cada 3 años, ¿verdad? Si nosotros mantenemos esta dinámica de actualizar nuestros equipos cada 3 años, pues a la larga vamos a ver que es más beneficioso que seguir amarrados a equipos viejos durante mucho tiempo. Ahora vamos a hablar de Microsoft 365 for Business, este servicio en la nube que sumado con Windows 11 logran hacer lo que hemos denominado en este webinar el lugar de trabajo moderno. Dentro de esta suite de Microsoft 365 se encuentra Intune, y ahorita vamos a hablar más acerca de eso y acerca de las actualizaciones. Microsoft 365 Business se divide en 3 tiers, como ya lo habíamos mencionado, que es el Basic, que se basa solamente en servicios en la nube, el estándar, que son servicios en la nube y aplicaciones de escritorio, y el Business Premium, que son los servicios en la nube, aplicaciones de escritorio y seguridad avanzada. Si ustedes se fijan, aquí está Microsoft Intune, que se incluye en una licencia Microsoft 365 Business Premium. ¿De qué 4 formas nos ayuda Microsoft 365 Business a tener éxito en nuestra empresa? Bueno, se refuerza la cultura del trabajo híbrido, se unifica la experiencia laboral híbrida, habilita el acceso remoto y protege y gestiona nuestros dispositivos, ¿verdad? Aquí es donde también entra Intune. Mediante Microsoft 365 Business, bueno, nosotros podemos lograr que nuestros empleados o nuestros colaboradores utilicen dispositivos que prefieran sin arriesgar la protección de los datos del trabajo, ¿sí? Vamos a trabajar de manera segura, incluso si se utilizan los datos propietarios de los colaboradores. También vamos a reducir el riesgo de pérdida de robo o el robo de dispositivos. ¿Por qué? Porque mediante Microsoft Intune nosotros podemos controlar o bloquear o borrar a los dispositivos de manera remota, si es que así se requiere. Sí. Bueno, aquí está, Microsoft Intune. ¿Qué es Microsoft Intune? Bueno, Microsoft Intune es un MDM y un MAM. ¿Qué quiere decir? Bueno, un MDM es un manejador de dispositivos móviles, ¿sí? Pero no solamente móviles, ¿por qué? Porque también nosotros podemos tener enrolados en nuestro Microsoft Intune dispositivos de escritorio. Sí. ¿Qué nos permite hacer? Bueno, nos permite informar y medir, configurar los dispositivos, eliminar información, y todo esto lo logramos al inscribir a los dispositivos dentro de Intune. Pero Intune también es un gestor de aplicaciones móviles. ¿Qué quiere decir? Bueno, que nosotros vamos a poder utilizar el equipo. Imaginen que este es el equipo de un colaborador, su equipo personal, pero nosotros le concedemos el poder trabajar con su equipo personal en nuestra organización. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a permitir que instale las aplicaciones corporativas. Sin embargo, estas aplicaciones corporativas no van a tener comunicación con las aplicaciones del dispositivo personal. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que aquí tiene Microsoft Teams. Y Microsoft Teams es una aplicación de la organización. Y dentro de Microsoft Teams recibimos un texto. Ese texto yo lo selecciono y lo copio. Pero ¿qué pasa si lo quiero pegar en un bloc de notas de mi dispositivo que no está en el portal de la empresa? No me lo va a permitir. Es decir, la información que se genera dentro de las aplicaciones protegidas no va a poder transmitirse a el dispositivo personal. De esa manera, están protegidos los datos de nuestra organización. Dentro de Microsoft Intune, hay una serie de configuraciones que nosotros podemos hacer a los dispositivos, ¿sí? Que es esta parte de configuración en la forma de operar de Intune de gestión de dispositivos móviles. Que es, por ejemplo, nosotros podemos configurar un wallpaper en todos nuestros dispositivos,
podemos poner restricciones a los dispositivos, por ejemplo, que no puedan entrar a panel de control, etcétera, etcétera. Podemos hacer una infinidad de configuraciones. Dentro de esas configuraciones existen unos conceptos llamados anillos de actualización. Microsoft está consciente de que las actualizaciones pueden llegar a ocasionar algún tipo de temas con los equipos, ¿sí? Por eso, si nosotros tenemos Microsoft Intune, nosotros podemos configurar los anillos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un anillo, el primero sería, por así decirlo, de pruebas. El segundo anillo ya se extiende las actualizaciones a más equipos y ya en el tercer anillo se extienden las actualizaciones a todos los equipos de nuestra organización. Aquí, por ejemplo, nos comentaba nuestra invitada Araceli que tiene equipos que son críticos en su organización, que son los de facturación. ¿Cómo nos ayuda Intune a que no suceda lo que ya nos comentó nuestra invitada? Quizá esos equipos de facturación se encuentren al último en el anillo de actualización. Ya que se ha desplegado las actualizaciones en el primer anillo de dispositivos y hemos visto que no ha sucedido nada, bueno, vamos a configurar el segundo anillo, que son en dispositivos que tienen un poco más de criticidad, y al final, el tercer anillo, ya que no ha sucedido nada con los primeros dos anillos, ahora sí, los equipos que son críticos. ¿Qué sucede? Quizá no queremos que nuestros equipos se actualicen a fin de mes. ¿Por qué? Por lo que pueda suceder. Bueno, también eso lo podemos configurar mediante Microsoft Intune, siempre y cuando tengamos enrolados nuestros dispositivos y tengamos las políticas correctamente configuradas. Pero esto no lo vamos a poder lograr si no tenemos nuestro sistema operativo moderno y nuestros servicios de Microsoft 365, ¿verdad? Entonces, de esta manera nos puede ayudar el lugar de trabajo moderno, Araceli, con este tema que tú nos has comentado, ¿verdad? Ok. Y sale en el último anillo de actualizaciones, los equipos más críticos de tu organización. Respecto a la política que mencionas, ¿no? Estará configurada y ahora sí, no sé si es 30. Bueno, pues Windows, no me hagas la actualización el 30, ni la primera semana del mes, porque aún así está aquí en la moza y estamos a cierre de mes. Ok, entonces me toca hasta la segunda semana. Es un ejemplo. Exactamente, ¿verdad? Ahí ya cada organización hace la configuración de acuerdo con sus necesidades, ¿verdad? Muy bien. Otra característica muy importante de Intune es que tiene una herramienta llamada Autopilot. ¿Qué nos ayuda a hacer Autopilot? Bueno, nos ayuda a que nosotros hagamos que el equipo de cómputo recién sacado de la caja no necesite pasar por el personal de TI para ser configurado. ¿Por qué? Porque previamente nosotros, mediante Intune, hemos hecho una serie de políticas, hemos configurado Autopilot de tal manera que el equipo directo de la caja la saca el colaborador, pone sus credenciales de Microsoft 365 y el equipo empieza a configurarse de manera automática, sin necesidad de que intervenga el personal de TI. ¿Qué es lo que logra esto? Bueno, logra que se reduzca el tiempo en el que se implementa o que se proporciona un equipo de cómputo a un colaborador. Se reduce la infraestructura necesaria para mantener los equipos. Quizá, por ejemplo, nosotros tengamos ahí algún servidor donde tengamos almacenado las imágenes de los sistemas operativos, etcétera. Bueno, eso ya no lo necesitaríamos. Y se maximiza la facilidad de uso. ¿Por qué? Porque nada más me llega el equipo, pongo mis credenciales, se configura y empiezo a trabajar, ¿verdad? Y este es el ciclo de vida de Autopilot. Nosotros compramos el equipo de cómputo, nuestro vendedor o revendedor configura o nos da unos IDs que nosotros subimos a Intune, o el vendedor igual puede subir al Intune de la organización estos hash ID. Se entrega el equipo al usuario final, pone sus credenciales y el equipo se configura solo, ¿verdad? Es una experiencia de autoservicio, ¿sí? Y está listo para trabajar. ¿Qué sucede si este equipo sigue estando dentro de sus 3 años de vida, pero el colaborador por alguna razón deja la organización? Bueno, es tan sencillo
como por medio de Intune, borrar todo el contenido del equipo, dejarlo como nuevo, dárselo al nuevo colaborador y que él mismo ponga ahora sus credenciales y el equipo esté listo para trabajar ahora con él. Y esto se repite hasta el final de la vida de nuestro equipo, que repetimos que se recomienda que sean 3 años. Dentro del trabajo moderno también están las PCs en la nube, ¿sí? Esto se diferencia de las máquinas virtuales, por ejemplo en Azure o en AWS. ¿Por qué? Porque podríamos decir que es un Windows as a Service, ¿sí? ¿Qué es un Windows 365 Business? Bueno, ustedes han entrado a la consola ahí de Microsoft 365, ¿es cierto? Bueno, ahí en la consola de Microsoft 365 ustedes pueden asignar una licencia, que si yo tengo una Business Standard, que si yo tengo una Business Premium, bueno, al usuario que nosotros queramos le asignamos esa licencia. Bueno, también hay una licencia de Windows 365 Business. Ahí mismo en el portal asignamos esa licencia y ¿qué es lo que vamos a lograr? Que el usuario dentro de su perfil de Microsoft 365 ya tenga disponible una computadora con Windows 11, lista para funcionar mediante su navegador. ¿Cómo nos puede servir esto de Windows 365 Business? Bueno, quizá nuestra organización no tenga contemplado invertir en hardware, ¿sí? Y el colaborador esté dispuesto a utilizar a lo mejor su computadora personal. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder para trabajar en la empresa? Mediante su computadora personal o mediante cualquier otro equipo que utilice, puede acceder al navegador y por medio del navegador estar manejando un equipo completo de manera virtual, ¿verdad? Ahí dentro, independientemente del hardware que esté utilizando. Mientras tenga un navegador de Internet, ya sea Edge Chromium o Chrome, bueno, va a poder hacer uso de esta PC en la nube, ¿sí? ¿Y en qué se diferencia de una máquina virtual, por ejemplo, en Azure o en AWS? Bueno, en que esto es tan sencillo como asignar una licencia, ¿sí? No tenemos que hacer la implementación de una máquina virtual, no tenemos que hacer la configuración de el acceso por escritorio remoto, no tenemos que hacer la configuración o tener expuesta una IP pública, etcétera. No. Con Windows 365 simplemente hacemos que mediante su portal de Microsoft 365 el colaborador tenga acceso a su máquina virtual con Windows 11. Y bueno, pues Office 365 también abona a la seguridad, ¿verdad? Con Microsoft Defender, con el anti-spam que ya viene incluido con Exchange Online, etcétera, ¿verdad? Aquí vemos una serie de características o de tiers también que tiene Microsoft Defender for Office 365. Por ejemplo, este Exchange Online Protection, podríamos decir que es el anti-spam que viene por default con Exchange. Bueno, pues lo tenemos simplemente al tener este servicio, ¿verdad? Pero si nosotros queremos tener un nivel más alto de protección, bueno, podemos ir añadiendo plugins a nuestras suscripciones, ¿verdad? Que nos ayudan a detectar, investigar y también a responder en las amenazas, ¿verdad? Tenemos también la parte de cumplimiento, ahora llamada Purview, en la que nosotros podemos realizar políticas en nuestra organización para proteger datos confidenciales. En términos prácticos, Purview nos permite que la información que nosotros no deseemos que salga de la organización, no salga de la organización. ¿Cómo? Bueno, impidiendo que, por ejemplo, salgan correos electrónicos con información sensible. O, si no queremos impedir que salga, si podemos configurar que se nos notifique. El colaborador Juanito ha enviado un correo electrónico que contiene información de una tarjeta de crédito, ¿verdad? Bueno, entonces ya nosotros vamos y le preguntamos, ¿qué pasó, Juanito? ¿Por qué está sucediendo esto? Ah, bueno, lo que pasa es que esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, Purview nos ayuda a tener un control de toda la información que fluye a través de nuestra organización. Nos ayuda a identificar y corregir los riesgos críticos, a investigar y evaluar el cumplimiento de nuestros colaboradores, ¿verdad? De esta manera nosotros protegemos los datos confidenciales en la nube de nuestra organización. Entonces, de una manera general, todo esto que hemos visto en cuanto a Windows 11 y Microsoft 365, que es un grupo de servicios en la nube, bueno, nos ayuda a tener un lugar de trabajo moderno y a ser mucho más productivos.
Ahora sí, llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué capacidades tiene la máquina virtual en cuestión del hardware? ¿Se puede solicitar una mejor capacidad? Por ejemplo, la imagen que se muestra tiene una característica un poco deficientes para un entorno de trabajo más actual. Sí, se puede, digo, obviamente, entre más hardware o más recursos de cómputo tengamos, va a ser más costoso, pero esto se puede modificar. No es de que esté amarrado a dos CPUs virtuales y 4 GB de RAM. Todo esto es personalizable. Obviamente, si nosotros le ponemos 16 GB de RAM o 1 TB de almacenamiento, pues se va a incrementar el costo de la utilización de ese servicio, ¿verdad? Pero esta imagen solamente es ilustrativa. No es que las máquinas virtuales tengan este hardware a fuerza. Muy bien, no sé si con esto contesto tu pregunta. Ok, perfecto. Ahora sí, Araceli. Gracias, gracias. Sí, Arturo, fíjate que algo que mencionabas con el tema de Autopilot me llama mucho la atención el tema de qué sucede cuando es usuario. O sea, tú dices, le ahorras tiempo al técnico, ¿no? Al soporte local. En mi caso, yo soy soporte local. Llevo 3 plantas de Pavilion en el estado de Tlaxcala. Llevo CRE Chihuahua y NIASA Chihuahua y algunos que son externos como lo que es Perú, Colombia, bueno, alrededor de lo que pertenece a lo que es Grupo Lamos. Bien, muchas ocasiones a estos usuarios que están de manera remota les llego a mandar su equipo, ¿verdad? Autopilot, perdón, me estaría ahorrando el tiempo de, oye, pues prepara el equipo, instálale la paquetería de Office, etc., ¿no? En mi caso, la pregunta, ¿qué es lo que trae precargada este software, ¿no? Quiero decir, a mí cuando me llega un equipo nuevo, lo enciendo, doy de alta, bueno, doy la bienvenida al usuario, todo lo que te pregunta Windows, si lo vas a registrar con una cuenta, qué cuenta, y mi segundo paso es meterlo dentro del dominio del grupo, dependiendo si es revestimientos, adhesivos, etc. Y mi tercer paso es casarlo con una licencia de Microsoft 365, porque hay veces que los equipos traen la licencia E3 y no es necesario activarles una ID, ¿no? Un producto de un key en Office. Y en caso de que sea que no sea licencia E3 con la adquisición de Microsoft, pues bueno, se adquiere una licencia por fuera y se le activa el key. Entonces, esto me lleva mi tiempo, me lleva aproximadamente 2 horas, ¿no? Hasta aparte, pues hay que actualizar, tú sabes lo que mencionas, ¿no? La actualización del equipo. Hay veces que Windows no trae toda la actualización y hay que estar bajando las actualizaciones. Entonces, mi duda es la siguiente. ¿Qué es lo que trae precargado Autopilot? Es la primera pregunta, ¿cómo me puede ayudar sin necesidad de que yo esté preparando el equipo, meterlo al dominio? O sí te trae lo básico y bueno, ya el resto que les acabé de compartir lo tengo que hacer de manera natural. Autopilot es un servicio, no es como una imagen, no es que el equipo tenga una imagen precargada. Precisamente, si nosotros nos regresamos a esta diapositiva, permíteme. Me la encuentro. A esta. Si nosotros nos regresamos a esta diapositiva, nosotros vemos que está involucrada aquí el fabricante, ¿verdad? O el que nos está vendiendo el equipo. ¿Por qué está involucrado? Porque todos los equipos tienen un dato que se llama Hardware ID, que nos ayuda, o ese dato se sube a lo que es Intune para enrolar ese equipo en Autopilot. De tal manera que el equipo viene de fábrica directo con un Windows puro, ¿sí? Ese Windows que traen los equipos. Si nosotros compramos los equipos con Windows, por ejemplo, 11 Pro, sí, bueno, viene con Windows 11 Pro y hasta ahí, ¿verdad? Bien.
Sin embargo, el fabricante pues ya nos hizo el favor de subir el hardware ID a Intune. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, como organización, previamente ya hemos configurado una serie de políticas en Intune y adheridas a un grupo en el que están los equipos con Autopilot. Dentro de esas políticas, por ejemplo, puede venir que el equipo se una automáticamente a un dominio, ¿sí? O que el equipo, al momento de que se empiece vaya, antes de que Windows termine su primera contacto con el cliente, empiece a instalar las aplicaciones que nosotros le digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ver el usuario en su equipo? Cuando tenga Autopilot, simplemente va a ver una pantalla de bienvenida y va a ver un circulito que está dando vueltas. ¿Sí? Aquí, y va a haber una leyenda donde dice estamos preparando el equipo. Ese estamos preparando el equipo es están instalando todas las aplicaciones que nosotros ya hemos previamente configurado con políticas, se está uniendo dominio, se está configurando la Wi-Fi o todo lo que nosotros hayamos hecho, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué tan automatizado o qué tan manual puede llegar a ser Autopilot? Bueno, va a depender de la configuración que nosotros hagamos dentro de la consola de Intune, ¿verdad? Obviamente, si nosotros estamos utilizando Autopilot, buscamos que no intervengamos de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a tener una política que haga que los equipos tengan instalada la paquetería de Office, con descompresor, el Adobe, el Reader, el Chrome, y sí, los programas de utilidades, ¿verdad? Lo básico. Se instalan. Ok, este equipo pertenece a cierto dominio. Obviamente, entonces yo ese equipo lo tengo en un grupo que aplican ahora unas políticas especializadas, ¿sí? Voy a decir que está en el dominio de lamosa.com, por decir una cosa, ¿verdad? Claro. Bueno, si ese equipo está dentro de ese grupo, se va a unir a ese dominio. Y si ese equipo está en una planta que tiene cierto nombre de Wi-Fi, bueno, también esa política ya la vamos a tener dentro de ese Autopilot, ¿verdad? De tal manera que pues simplemente el equipo directo del fabricante le llegue al usuario y el usuario empieza a utilizarlo. De acuerdo, me queda claro. Entonces todo es basado en la previa configuración que ustedes hacen. Ya de ahí arranca el equipo, ¿no? Exactamente, así es. Ok, bien. Y mi última pregunta, gracias, Arturo. Mi última pregunta es respecto a lo que mencionaba por ahí Gustavo Sosa, del acceso remoto. Actualmente para el acceso remoto nosotros utilizamos Teams o Enides. Teams no me da el acceso total si no cuento con las credenciales de administrador directamente en el equipo remoto del otro usuario. Me es un poco complicado. ¿Por qué? Porque imaginemos, yo soy el administrador, tú me estás, perdón, yo soy el de soporte, me estás presentando pantalla por Teams. Te digo, ¿sabes qué? Cédeme el control de tu pantalla, me das el control, estoy desinstalando una aplicación, no sé, se me ocurre Adobe Acrobat, la desinstalo y me pide credenciales de administrador y yo como soporte ya no tengo control del equipo, justamente porque le pide las credenciales y Teams como que te suspende, ¿no? Y ya no puedes hacer nada hasta que manualmente el usuario final ingrese usuario, contraseña, y bueno, ya yo pueda realizar la desinstalación. Esto provoca que el usuario final sepa la contraseña, que no debería de hacer porque la contraseña es única y no se comparte. Entonces, mi duda es, con este software que nos estás compartiendo, Windows 365 Business, no es necesario como lo que hace Teams, ¿verdad? Es decir, estoy desinstalando y me pide el usuario y contraseña y se lo tengo que proporcionar al usuario final, pues para que pueda desinstalarlo y después yo pueda tener control. O sucede lo mismo. Bueno, con Intune, que es parte de Microsoft 365 Business Premium, nosotros podemos instalar y desinstalar aplicaciones sin intervención en el equipo, ¿sí? Nosotros configuramos una política y si el equipo pertenece al grupo donde está esa política, bueno, esa instalación se va a desinstalar, ¿verdad? O se va a instalar. Vamos a poder hacer nosotros los cambios que deseemos en los equipos,
Sí, buenísimo, hombre. No, pues sí, me llama mucho la atención. Listo, Arturo, esas son mis preguntas. De antemano, gracias. De nada, tenemos ahí Fernando, dice, las computadoras Windows 365 están respaldadas y cuentan con algún antivirus ya preinstalado. ¿Puedo instalar mi endpoint de otra marca sin restricciones? Sí, sí puedes instalar tu endpoint de otra marca sin ningún tipo de problema. Y respaldadas no están. Simplemente, pues está ahí la confiabilidad de que el equipo está en la nube con los sistemas de redundancia que ya tiene Microsoft, ¿verdad? Este, pero un respaldo como tal, no. Simplemente, pues sí tiene ahí su redundancia. ¿Sí? Muy bien. De acuerdo. Se debería elevar permisos o generar una cuenta de admin. Ahí, Marco, si puedes especificar un poquito más, por favor. Sí, hola, ¿qué tal, Arturo? Buenas tardes, buenos días a todos. Buenos días. Sí, la pregunta referente a lo de RSERI es correcto. A veces no le alcanzamos a visualizar los permisos porque no nos los muestra. Entonces la pregunta sería, ok, para poder tener el control nosotros totalmente del cliente y remotamente, tendríamos que generar una cuenta o generar la cuenta como admin para que nos dé esa pantalla para poder continuar y nos está dando el password. Porque al final de cuentas compartimos el password y ya se vuelve vulnerable o tendríamos que resetear el password nosotros para que no se quede el usuario con el password, ¿verdad? O sea, tendría que ser inmediato porque tenemos usuarios muy inquietos. Entonces, esa sería una parte que yo creo que deberíamos de buscar, encontrar la solución para poder entrar directamente nosotros y tener totalmente el dominio del libro. Es correcto. Sí, estaría por contigo, Marco. Sí, pero yo que sí, a lo mejor ahí serían cuestiones de update de algunos issues, de algunas configuraciones que nos pudieran a nosotros como administradores poder lograr tener el control total del equipo. Ahora, bien, por otro lado, tengo una pequeña duda. Me estás presentando ahorita el Autopilot y estás mencionando sobre la inteligencia artificial que ya estamos teniendo propiamente que viene embebido en el sistema de Windows 11. Y nosotros hemos tomado una plática también de una marca que ellos también están unándose a este servicio de Windows 11 con un sistema que ellos le llaman de Optimizer. Entonces estoy viendo que están haciendo match. El fabricante está haciendo su trabajo dependiendo, creo yo, las necesidades de su hardware. Y estoy escuchando que Windows 11 está poniendo el servicio también de un autopilot de la inteligencia artificial para tratar de no evitar, sino sumar un poquito más al cuidado del equipo en cuestión de amenazas. Esto nos lleva de que tanto el hardware, el cliente, perdón, el fabricante, en este caso hablemos de Dell, y Microsoft con su Windows 11, estamos trabajando en el mismo sentido. Y como los dos están ocupando las mismas fuerzas, los mismos componentes, pues yo creo que la encuesta estamos chocando, porque son criterios muy diferentes. Dell fabrica y optimiza su sistema a su criterio. Microsoft está haciendo su autopilot, sus características de servicio de Windows 11, a su criterio. A la hora, como cliente final, tenemos los dos servicios, no estarán chocando. Por ejemplo, un antivirus me pega en el optimizer de Dell. Un antivirus tendría que ser excepciones para Windows 11 porque si no, no me deja manipular o controlar bien el equipo. Sí, mira, realmente cada herramienta tiene su influencia o su injerencia dentro de cada sistema operativo. Entonces, si choca o no, pues va a depender también 100% de cómo nosotros configuremos las herramientas. Sí, por ejemplo, cuando hablamos del Optimizer, ahí se menciona o ellos mismos dicen que hay que hacer algunas excepciones, ¿verdad? En los antivirus, pero todo esto viene en la documentación de las herramientas de sus fabricantes, ¿verdad? Eh, sí requiere ahí algún tipo de trabajo en cuanto a investigación de parte de personal de TI, pero una vez que se configuran de manera correcta las herramientas, lo que se busca y el resultado esperado es que funcionen de manera transparente para el usuario. ¿Verdad? Sí, sí, porque baja mucho el performance del equipo.
Por eso no, si a eso le sumas que estamos gobernados bajo un dominio del sistema de la computadora y cada uno trae su servicio, más las políticas que yo tenga de seguridad, de dominio, pues baja mucho el performance. A donde yo quiero llegar es decirle, bueno, ¿qué es mejor entonces? Estar en lo que el fabricante nos pide que tengamos para que mejore el servicio o definitivamente este, nos casamos y nos quedamos con el servicio al 100% que nos está ofreciendo Windows 11. O ya lo dejamos al criterio de cada departamento según las necesidades de cada servicio que podemos tener. Sí, nosotros como departamento, como organización, debemos hacer una evaluación de lo que deseamos y también el costo. Pero el costo engloba tiempo, engloba esfuerzo, engloba recursos, engloba rendimiento del equipo. Entonces, si la balanza aún está cargada hacia los beneficios que nos da la herramienta, bueno, pues vamos a desplegarla, ¿verdad? Pero si la balanza no se carga a los beneficios, es decir, son más los contras o el costo que los beneficios que me va a dar cierta herramienta o cierta configuración, bueno, pues ya sería ahí criterio de cada organización si va a implementarlo, ¿no? Ok, ¿verdad? Ahí lo único que sí nos dice Microsoft es que entre más moderno sea nuestro hardware, es menos posible que vayan a surgir este tipo de inconvenientes, ¿verdad? Menos probable, porque menos probable, ajá. Sí, pero es menos probable que suceda, ¿verdad? Ok. Oye, y en cuestión de Teams, ¿ya hay servicio de línea telefónica? Sí, 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 es un servicio adicional, pero ahí, bueno, se tiene que utilizar un carrier aparte y unirlo a Microsoft Teams. Pero ya es una realidad, o sea, ya en México ya lo podemos empezar a usar. Sí, de hecho, en las reuniones, si tienes ahí una licencia de videoconferencia, tú puedes, una reunión, añadir número de teléfono para que las personas se unan mediante teléfono, ¿verdad? Ahora, utilizar Teams como un teléfono, un softphone, también es posible aquí en México. Ok, porque eso es lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque tú usamos Zoom. Y pues bueno, Zoom es externo a nosotros, pues hay vulnerabilidades, esa parte, ¿verdad? Entonces, aprovechando 365 que vemos que tenía línea telefónica, bueno, pues sería de casa y a lo mejor generar extensiones o o un número telefónico, ¿verdad? Sí, en las reuniones, si tú tienes la licencia de audioconferencia, la reunión automáticamente te genera números telefónicos. Ok, entonces ya son hechos de una realidad que ya es una realidad. Hasta que no me los he visto nomás en Estados Unidos, aquí pues no, porque no había troncales, que no había ese servicio todavía de 365. Sí, pero sí, sí, sí es posible. Ok, oh, pues muchas gracias. De hecho ya lo he utilizado. ¿No era honra? Muchas gracias, Artur. Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Agradecemos el tiempo que nos brindaron. Y cualquier duda, cualquier comentario que tengan con relación a estos temas, no dudan en contactarnos. Y estamos a la orden.